Son ya las 13:45, muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de viernes 9 de octubre de Atlántico Noticias. En nuestra mirada alrededor del mundo, hoy nos vamos a detener en la complicada situación que viven millones de niños alrededor del planeta para poder estudiar. Estamos estudiando, pero el problema es que no tenemos luz en mi casa. Nos toca ir donde los vecinos a cargar el celular. Luego de llegar de allá nos ponemos a sacar las tareas. Nosotros somos campesinos humildes. No tenemos suficientes recursos. Este niño colombiano ha resumido perfectamente la situación de otros millones en Latinoamérica. La pandemia lo ha paralizado todo. En lugares rurales de Colombia o de Santo Domingo es imposible plantearse una educación a distancia que llegue a todos. Millones de niños, por tanto, llevan meses sin poder recibir clases porque no tienen siquiera una televisión. Otro de los efectos de esta pandemia que va a repercutir aún más en la brecha social. La pandemia que lo marca todo y que acelera también la carrera para conseguir la vacuna. Varias candidatas, ya saben, se prueban en todo el mundo. Miguel Vega. Sí, Rusia, Estados Unidos, China o también Reino Unido cuentan con las candidatas más avanzadas. Esto significa que están en la fase 3 y están siendo probadas masivamente dentro de la población. No solo lo hacen dentro de sus países, también lo hacen en otros países como Colombia, Emiratos Árabes o Turquía. Luego veremos cómo estos candidatos están respondiendo a estas vacunas. Lo hacemos precisamente cuando esta semana la Organización Mundial de la Salud ha arrojado un rayo de esperanza y ha asegurado que podríamos tener una candidata ganadora antes de que acabe el año. Y hay más noticias que ya destacamos en Atlántico Noticias. Isier Pérez. Programa hablaremos de una noticia que seguro muchos trabajadores y trabajadoras estarán contentos con ello. Por delante nos queda un superpuente del Pilar, aunque eso sí, este año bastante atípico, con la no llegada de turistas internacionales en puertos, aeropuertos y también en hoteles, y por ello se prevé que sean los turistas nacionales quienes salven este superpuente. Y nosotros en Atlántico Noticias muy atentos a las consecuencias de un derrumbe, se lo contábamos, ocurrió el martes en San Marcos de Laguna, esto es Guatemala. Según el informe de daños, la tragedia ha dejado 4 fallecidos, 10 heridos y cientos de personas en situación de riesgo. En la zona, de hecho, continúan labores de limpieza, de retirada de escombros y los afectados están en refugios. Y este incendio se ha producido en la ciudad de Ulsan, en Corea. Las llamas se extendieron rápidamente por la estructura de un edificio de 33 plantas. Unas 90 personas tuvieron que ser hospitalizadas por inhalación de humo. Y sobrevivían gracias a sus famosos bordados hasta que la pandemia frenó la venta. Ahora han tenido que reinventarse y adaptarse a las nuevas circunstancias haciendo estas mascarillas. Esto es en México. Han comenzado a recibir encargos desde el exterior. Y 27 millones de euros es la cantidad por la que ha sido subastado un esqueleto de dinosaurio T-Rex de casi 4 metros de alto, 12 de largo. La puja tuvo lugar en Nueva York y pulverizó el precio inicial. Enseguida vamos con estas cuestiones, pero antes vamos a Madrid. Estado de alarma, el Gobierno central lo ha aprobado en Consejo de Ministros extraordinario, una medida con la que se cierran las entradas, las salidas a la capital. Silvia Mascareño. Sí, finalmente no ha sido posible el acuerdo entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno central, así que Consejo de Ministros extraordinario para declarar ese estado de alarma. El objetivo es que entre en vigor lo antes posible para evitar el éxodo de madrileños con motivo del Puente del Pilar a otras comunidades autónomas. Y en cuanto a las medidas, poco tendrá que ver este estado de alarma con el del pasado mes de marzo. Serán similares a las que estaban en vigor hasta ayer, momento en el que fueron tumbadas por un auto de un Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Esto ha ocurrido a puertas de un Puente del Pilar, que aquí en Canarias va a ser atípico, ya lo apuntábamos, menos turistas, los hoteleros que confían en el turismo insular y las operaciones aéreas bajo mínimos. 1000 operaciones aéreas el año pasado, la situación es muy distinta. Lidia Lorenzo, ¿cómo está hasta ahora el aeropuerto del sur de Tenerife?
Así es, apenas se ve movimiento en este aeropuerto. Solo hoy habrá más de 40 operaciones aéreas. En todos los aeropuertos canarios, en los 8 aeropuertos, habrá más de 500 operaciones aéreas. Pero como bien decías, el año pasado por estas fechas había unas 1.100 operaciones aéreas diarias. En el cómputo de estos 4 días habrá más de 2.100 operaciones aéreas y de ellas 400 operaciones internacionales. No son datos positivos, pero se espera también que haya bastante movimiento en los hoteles, en los alojamientos turísticos, porque se prevé para este puente del Pilar una media de un 50% de ocupación. Y es bastante, porque antes de este puente ellos cifraban en un 18%, un 20% la ocupación de sus camas. Esperan que las reservas también de última hora cambien esta cifra, pero en general en los aeropuertos canarios se espera un importante movimiento de pasajeros y también con ello un cambio en la dinámica de la economía de estos días en el sector turístico. Vamos a irnos ahora a México, donde se vuelve poco a poco la normalidad después del paso del huracán Delta. Ahora la hostelería trata de recuperarse de los daños, fueron menores afortunadamente, que se produjeron. En Puerto Morelos, Quintana Roo, donde este miércoles entró el huracán Delta a territorio mexicano, los daños se concentraron en las calles y así quedaron árboles y palmeras que no soportaron la fuerza del viento. Este jueves, maquinaria pesada terminó de retirar ramas y troncos que obstruían el paso por las calles de este municipio. Eso permitió que los negocios retomaran sus actividades. Lo mismo pasó en Cancún. Aunque sigue habiendo escombros en ciertos lugares, la zona hotelera poco a poco ha comenzado a regresar a la normalidad. Ya recibiendo a la gente, ya empezaron a llegar algunos turistas y afortunadamente estamos completamente listos y funcionales para el día de hoy. En la periferia y centro de Cancún, la mayoría de las casas ya tienen energía eléctrica. Solo algunas siguen sin luz por la caída de postes y cableado. Nos quedamos sin luz como a las 3 de la mañana y no ha vuelto, entonces se cayó el poste ahí al lado de nuestra casa. Y desde las 3 de la mañana que pegó el huracán. Cuando empezó el huracán. Okay. Y ahorita quién sabe cuántos días vamos a estar así. A diferencia del Boulevard Cuculcán, donde ya ningún árbol obstruye el camino, en colonias populares aún hay algunas calles y avenidas intransitables. Además de los vecinos afectados, bomberos municipales han trabajado para retirarlos, incluso de los vehículos sobre los que cayeron. Cancún superó rápidamente los daños de Delta y ya está prácticamente listo para seguir siendo un destino turístico reconocido a nivel internacional. Eso en México y esto es Guatemala. El derrumbe ocurrió el martes en la zona de San Marcos, La Laguna. Según el informe de daños, la tragedia ha dejado 4 fallecidos, hay 10 heridos y 263 personas en situación de riesgo. Se sigue limpiando y retirando escombros y los afectados han tenido que ser trasladados a refugios. Por cierto, hablando de ese huracán Delta, Victoria Palma, estamos atentos ahora a que llegue a Estados Unidos. Buenas tardes, Marta. Sí, se espera que toque tierra en el sureste del estado de Luisiana a lo largo de la jornada de hoy y que vaya perdiendo intensidad. En estos momentos Delta es huracán categoría 3. Ayer por la tarde-noche ya se formaba el ojo característico, además los frentes nubosos bastante característicos de este tipo de ciclones. Y bueno, ahora la expectativa, antes de tocar tierra, perderá un poquito de intensidad. Hay que pensar que ahora los vientos medios sostenidos están en torno a los 190 kilómetros por hora, pero seguirá siendo un huracán de categoría mayor al tocar tierra. Eso sí, se espera que se debilite de forma muy rápida en cuanto entre en tierra en los Estados Unidos. Y del huracán nos volvemos hasta Canarias. La Agencia Estatal de Meteorología hoy ha sacado los datos, el resumen climatológico del pasado mes de septiembre y hay algunas cosas interesantes. Por ejemplo, septiembre del 2020 ha sido el segundo mes de septiembre más cálido de los últimos casi 60 años, de 1961. El primer septiembre más cálido de todos lo tuvimos en el año 1987. Además, también hacía 5 años que no teníamos una ola de calor en el mes de septiembre. La hemos tenido, ola de calor calificada por la Agencia Estatal de Meteorología. Tuvimos varios episodios de calor, uno de ellos se considera ola de calor. Ha sido el tercer mes de septiembre más seco también casi en los últimos 60 años, de 1961. El déficit de lluvias del mes pasado se sitúa en torno al 72%, es decir, solo llovió un 28% de lo que suele ser normal en un mes de septiembre. Y además, al llegar el 30 de septiembre se cierra el año hidrológico que comenzó el 1 de octubre del
del 2019, lo terminamos este septiembre, del 30 de septiembre del 2020, y a lo largo de todo un año el déficit de lluvias en todo el archipiélago ha sido del 54%, es decir, ha llovido pues muy poquito en muchas islas, y hay islas, en las islas, sobre todo las islas occidentales, el déficit de lluvia se sitúa pues casi alcanzando el 60%, es decir, solo llovió el 40% de lo que suele ser normal a lo largo del año, es decir, llegamos a un año de sequía que además, si se cumple la predicción estacional de este otoño, pues también vamos a seguir con déficit de lluvia. Y bueno, estos días, las lluvias del pasado fin de semana y las de estos primeros días del mes, aunque no fueron excesivas, pues han generado una ventana meteorológica favorable para empezar tratamientos en los montes de las islas. Han empezado, por ejemplo, en la isla de Gran Canaria a hacer quemas prescritas. Es un tratamiento de silvicultura que ya fue muy efectivo durante los incendios del año 2019, porque bajan la carga de combustible y hacen que en caso de incendio, pues esta situación, el incendio al llegar ahí, pues baje de intensidad. Y bueno, se están utilizando en el Pico de la Gorra para intentar proteger las antenas de comunicación que hay en esa zona de la isla, antenas de comunicación que son muy importantes en caso de emergencia. Y bueno, estamos a las puertas de un fin de semana largo. Vamos a ver rápidamente qué tiempo vamos a tener en las islas. Mañana un tiempo muy parecido al de hoy, con nubosidad en la vertiente norte de las islas de mayor relieve, más o menos sin consecuencia. Las nubes llegarán hasta unos 1000 metros de altitud. El domingo la situación va a ser similar, solo que por la tarde muchas de las nubes por el norte también tenderán a desaparecer y cambiará el viento en las medianías y la cumbre, a este y a sureste. El lunes será el día más caluroso de este largo fin de semana. Se verán nubes altas en todo el archipiélago, van a subir de forma notable las temperaturas. Tendremos máximas de 30 grados en el interior y en las medianías, incluso se podrían llegar a alcanzar máximas de 34 grados en medianías del sur de la isla de Gran Canaria, y vamos a tener vientos del este y del sureste en medianías y cumbres, vientos del sureste moderados, con lo que pueden aparecer algunas rachas fuertes por el norte. Así que de los 3 días, el día de más sol y calor el lunes, y el martes y miércoles de la próxima semana también tendremos sol y calor en buena parte del archipiélago. Vamos nosotros ya a hablarles de esa vacuna, la que se espera tanto contra la COVID-19. Por lo pronto, la primera podría estar disponible antes de acabar este mismo año. Miguel Vega lo confirma de nuevo la Organización Mundial de la Salud. Sí, Marta, es la primera vez que este organismo internacional anuncia que podríamos tener una vacuna a finales de año. El director de la OMS ha asegurado que varias son las candidatas que se encuentran en la fase final y están generando muy buenos resultados. Pero la Organización Mundial de la Salud advierte se debe seguir invirtiendo en investigación y también creando herramientas para luchar contra esta pandemia y otras que vengan en el futuro. Tenemos que invertir en nueva tecnología y es por eso que lanzamos el acelerador. Necesitamos vacunas y hay esperanza de que para finales de año podamos tener una vacuna. Hay esperanza. Precisamente China esta misma semana también ha anunciado que se une a esa alianza internacional para distribuir y crear una vacuna segura. El país, el gigante asiático, se compromete a distribuir una de las 3 candidatas que está desarrollando y probando en muchos voluntarios en todo el país. Entre otros países está en Argentina, Turquía, Emiratos Árabes y también Egipto. Desde el inicio de la pandemia estamos sentados en casa. Es lo único que podemos hacer por seguridad. Nos gusta colaborar y tratar de ayudar. Estoy trabajando en el hospital, así que quería ayudar. Algo tenemos que hacer para devolver a los Emiratos Árabes Unidos lo que hacen por nosotros y también por la humanidad. Esta vacuna es segura y debía ser voluntario vacunarse en Egipto. Por eso decidí participar, por la seguridad de la vacuna. Y lo hemos contado esta semana en Atlántico Noticias, también han comenzado las pruebas en Venezuela, en concreto de la vacuna rusa, Miguel. Sí, una vacuna que los venezolanos miran con bastante reticencia, asegura que no cuenta con total seguridad para ser probada. Y aunque Latinoamérica no cuenta con una vacuna avanzada, sí cuenta con diversos estudios, entre ellos uno chileno que asegura que el COVID-19 podría estar mutando y podría ser más contagioso en los próximos meses. Mientras países como Colombia siguen probando vacunas, en este caso este país está probando la vacuna americana y asegura tener los resultados a principios de 2021.
La prueba de las vacunas de Johnson & Johnson que se hacen en Colombia tendrían los primeros resultados en enero del próximo año. Por lo menos es lo que espera esa firma a través de su laboratorio Janssen, cuyo representante se refirió a la capacidad de producción que tiene la farmacéutica. Nosotros hemos ampliado nuestra capacidad de producción de manera muy importante para tener durante 2021 por lo menos 1.000 millones de dosis que van a poder ser usadas por fuera de investigación y ya en la población general. La fase 3 para probar la vacuna incluye solo a personas mayores de 18 años. Vamos a tener adultos sanos, pero también vamos a tener adultos con comorbilidades, y esto es gracias a que hemos recogido información que nos permite empezar a estudiar este grupo poblacional. Por otro lado, el ministro de Salud se refirió a la búsqueda de medicamentos. Para inicio alguno de los medicamentos innovadores que se van a llevar a cabo también en Colombia para poder hacer el análisis de medicamentos nuevos para el COVID-19. Mientras no llega la vacuna, no queda otra que extremar las medidas de precaución ante las cifras de incidencia de la COVID-19. Por ejemplo, Nueva York. Allí la situación se ha complicado, ya estaba en marcha la reapertura, se han tenido que dar pasos atrás. Vamos a hablar hasta ahora con David Rosselló Santana. Es tinefeño, vive en Nueva York desde hace 12 años, en concreto en Manhattan. David, buenas tardes desde Canarias. Hola, buenos días desde aquí. Estábamos además interrumpiendo en su trabajo de fisioterapeuta que ejerce desde hace tiempo ahí en esa ciudad. Hablábamos de ese paso atrás que se ha tenido que dar. ¿Cuál es la situación en el día a día de la ciudad de Nueva York? Pues va por sectores. Hay una parte de Brooklyn y de Queens donde han habido nuevos brotes, sobre todo relacionados con la comunidad judía ortodoxa, que parece ser que no siguen las normas de usar máscaras, reuniones en grupo, entonces se han cerrado negocios y escuelas de esa zona, pero lo que es Manhattan y el centro más de la ciudad sigue funcionando. Bueno, muchos hoteles están cerrados temporalmente, todo lo que es el teatro, Broadway, ópera, ballet, todo eso está cerrado incluso hasta la temporada del 2021. Claro, eso supone todo un cambio, sobre todo para esa parte de Manhattan tan visitada por los turistas. Esto del turismo que nos afecta aquí a Canarias es algo que ocurre en prácticamente todo el planeta, también hay en Nueva York, ¿no? Sí, se están viendo como los pequeños negocios están cerrando y las cadenas más grandes, más fuertes, pues claro, pueden pagar alquileres carísimos cuando no están recibiendo turismo, que es uno de los principales consumidores de lo que es el centro de la ciudad. Y en cuanto al día a día de la seguridad, ¿cómo se establece? ¿Es obligatorio llevar mascarilla? ¿Cómo se toman los ciudadanos las nuevas medidas? Aquí la verdad que la gente ha sido bastante... ha seguido las normas de principio. No ha sido como en España o en Europa, que se han puesto multas o se permitía salir a la calle, incluso en comienzo del brote, en abril, podías salir al parque, podías salir a correr, siempre y cuando llevaras máscara y mantuvieras la distancia social. Y la gente la verdad que lo ha seguido. Es una ciudad en la que hay millones de personas que se mueven y es sorprendente que siendo uno de los mayores brotes del coronavirus en el mundo, se controlara tan rápido, ¿no? En un tiempo de un mes y medio. Efectivamente, por eso se tiene un cierto temor de que pueda volver a resurgir cuando tanto se hizo para controlarlo. Hay una circunstancia que llama la atención y es el hecho de que el metro de Nueva York haya tenido que ser cerrado cuando menos algunas horas. Esto es algo inédito. Sí, nunca ha pasado. La única época en la que se ha cerrado el metro ha sido durante el huracán Sandy en el 2012, que se cancelaron muchos eventos importantes ese año, la maratón, pero el metro fue cerrado 2 o 3 días nada más. Llevamos desde mediados de abril o principios de abril, el metro se cierra desde las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana para asegurarse que está todo perfectamente desinfectado, porque hay millones de personas que se siguen subiendo al metro para ir a trabajar. ¿Y qué pasa con la relación con las autoridades? Imaginamos que, no sé si hay las mismas circunstancias que se dan en otras de la población no sabe bien qué hacer. ¿Está todo claro o hay disensiones entre diferentes líderes políticos? Bueno, Nueva York es diferente del resto del país. Yo siempre digo que Nueva York no es Estados Unidos. Nosotros seguimos más las normas como se siguen, yo creo, en la mayoría del mundo, ¿no? En Europa, en países que tienen más o menos cierto control. El resto del país es un poco un caos ahora mismo. Cada estado tiene su propia normativa.
Hay estados en los que llevan normativas incluso más estrictas que en Nueva York, en donde sí ponen multas, y estados en los que los gobernadores dicen que no uses máscaras, que ejerzas el derecho y la libertad a hacer lo que te dé la gana. Así que es un poco, depende de donde estés, es muy variable. Por lo pronto a David Rosselló lo hemos pillado en su trabajo, así que le agradecemos muchísimo que haya hecho un alto en ese trabajo que está realizando de fisioterapeuta para atender Atlántico Noticias. Gracias, David. Gracias, Marta. Pues no dejamos Estados Unidos, porque hay un debate sobre que se está debatiendo, valga la redundancia, entre Donald Trump y Joe Biden. Está previsto para el 15 de octubre y todo apunta a que se va a tener que hacer de forma virtual. El presidente se opone a esta opción. Belén Mora nos da los detalles. El presidente Donald Trump podría no participar del debate presidencial previsto para el jueves 15 de octubre. Esto luego de que la Comisión de Debates Presidenciales, organización que supervisa y promueve este mecanismo, anunciara que la cita se realizará de manera virtual para, y citamos, proteger a todas las partes involucradas. Este anuncio motivó la inmediata reacción del mandatario, quien objetó esta decisión, alegando que no perderá su tiempo en un debate virtual. Desde la campaña del candidato demócrata Joe Biden, no obstante, promueven que el encuentro se posponga una semana ante el anuncio del presidente Trump de una eventual no participación. El mandatario estadounidense continúa su proceso de recuperación tras dar positivo a COVID-19, mientras se aguarda que ambas campañas políticas acuerden una salida. Entre tanto, el tercer y último debate permanece sin cambios para el 22 de octubre en Nashville, Tennessee. Desde Washington, soy Belén Mora de La Voz de América, informando para la Alianza Informativa Latinoamericana. Y ayer en Venezuela se aprobó una ley, la ley antibloqueo. Isiar Pérez, ¿esto qué supone? Muy bien, Marta, pues como bien dices, ayer se aprobaba la ley antibloqueo de Venezuela en esa Asamblea Nacional Constituyente, donde mayormente estaban los escaños simpatizantes con Nicolás Maduro. Una ley antibloqueo que permite, entre otras cosas, anular normas legales, lo que el gobierno no está obligado a rendir cuentas cuando se le impongan sanciones. Esto es, por ejemplo, si el gobierno estadounidense decide sancionar a Venezuela, ellos pueden considerar esta sanción como contraproducente o imposible de acatar. Otro de los artículos que también está generando bastante controversia, sobre todo en la patronal de empresarios del país, es que el gobierno pueda intervenir cualquier empresa, tanto pública como privada, dentro de las fronteras. Y también lo que pueden llevar a cabo son negocios de cualquier índole que ellos consideren necesarios para lo que ellos dicen enfrentar las amenazas a la riqueza del país. A continuación vemos cómo Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, proclamaba la aprobación de esta ley. Los constituyentes y las constituyentes que estén de acuerdo con aprobar este proyecto de ley presentado por el hermano presidente Nicolás Maduro, hacerlo con la señal de costumbre. Queda aprobada formalmente la ley antibloqueo por la soberanísima Asamblea Nacional Constituyente. Vamos a regresar a Canarias porque hemos estado pendientes de la visita del ministro José Luis Escrivá al archipiélago, que ha coincidido además con un pico en cuanto a la llegada de migrantes por mar a las islas. En Gran Canaria pudo comprobar el ministro in situ cómo llegaba un grupo de personas hasta Arguineguín. Isaías Santana, acababan de ser rescatadas. Así es, y a esta hora, Marta, tenemos que decir que otra embarcación de salvamento marítimo está rescatando otra patera más, pero es que desde la 1 de la pasada madrugada hasta las 9 de esta misma mañana han sido rescatadas un total de 62 personas que fueron localizadas en 5 pateras diferentes en alta mar y que fueron traídas hasta este punto del sur de Gran Canaria por salvamento marítimo. Lo más importante, tenemos que decir que la gran mayoría de ellas se encuentran en buen estado de salud, son de origen magrebí, aunque con el paso de las horas algunos de estos migrantes han tenido que ser atendidos debido a las altas temperaturas que hay en este muelle de Arguineguín. Han sufrido golpes de calor. En este punto, como cada viernes, queremos hablar de cuestiones que son noticia en África y lo hacemos con Pepe Naranjo, nuestro compañero. Queremos centrarnos hoy. Pepe, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Decía que queríamos centrarnos en la situación que se vive en Mali, que ya hemos apuntado unas semanas atrás, una situación política más que complicada en manos de un gobierno de transición, pero estos días se habla de la liberación de unos secuestradores y también de presos yihadistas. ¿Qué es lo que ha pasado, Pepe? Bueno, pues ha sido una semana de infarto. A principios de semana
se empezaron a producir movimientos con la excarcelación de decenas de supuestos yihadistas que están presos en distintas cárceles del Mali. Eso indicaba o apuntaba a un posible intercambio por rehenes, por personas que están secuestradas desde hace meses o incluso años por estos grupos yihadistas. Ya el martes se confirmó, o se avanzó la liberación, quizás yo diría los dos rehenes más mediáticos que estaban secuestrados. Por un lado, el líder Soumaïla Cissé, jefe de la oposición maliense, candidato muchas veces, 3 veces a la presidencia de Mali y una de las personalidades políticas más conocidas del país, y la rehén Sophie Petronin, una ciudadana franco-suiza de 75 años que llevaba nada menos que 4 años en manos de los yihadistas. Al final, la liberación de ambos se acabó de confirmar este jueves por la noche, y además fueron liberados también 2 rehenes italianos, un misionero llamado Pierluigi Macali y un joven Nicola Chiacchio que estaba pues viajando por la zona en 2019 y que fue secuestrado. La contrapartida, digamos, de esta feliz noticia es que han sido puestos en libertad nada menos que 200 supuestos yihadistas, lo cual sin duda va a generar una enorme polémica en el país. Está claro que se ha convertido en una de las operaciones más espectaculares que ha llevado a cabo este gobierno. Ya hemos señalado que no es un gobierno cualquiera, es un gobierno de transición que ha colocado a militares en puestos estratégicos y clave de ese país, ¿no? Sí, precisamente esta semana se confirmaba la Comisión Económica de Estados de África Occidental, la CEDEAO y la Unión Africana han levantado las sanciones a Mali después del golpe de Estado del 18 de agosto. Subieron al poder los militares en este país, pero ha habido ya un nombramiento de un gobierno civil presidido, dirigido por un civil, por un exministro de Exteriores, pero los militares siguen controlando las riendas de alguna manera del país. El presidente es un coronel mayor retirado del Ejército del Aire y el vicepresidente es un coronel en ejercicio, Assimi Goïta, con lo cual digamos que los militares siguen de alguna manera llevando las riendas del poder. 4 de los puestos clave de ese nuevo gobierno también son controlados por militares. Pero así todo, la CEDEAO y la Unión Africana han levantado las sanciones y la Unión Europea ha decidido recuperar, digamos, las relaciones con el nuevo gobierno de Mali. Ahora tenemos 18 meses hacia unas elecciones en las que será elegido ya un poder, digamos, legítimo, elegido por el pueblo. Veremos qué es lo que ocurre con esta transición. La situación en Mali sigue siendo de enorme inestabilidad. La violencia sigue campando a sus anchas en el norte y centro del país. Solo en lo que va de año ha habido más de 5.000 muertos. Y como sabemos, Mali es precisamente uno de los países de origen de los que llegan muchos de los inmigrantes que están en estos días, en estas semanas y meses, llegando a Canarias. Así que veremos qué es lo que ocurre en este país, que es clave para la estabilidad de la región y también para el hecho migratorio, ¿no? ¿Hasta qué punto puede influir en la observación? Porque no se puede hacer otra cosa de Europa a lo que ocurre en un país como Mali. Pues es clave, porque la inestabilidad de Mali está afectando también a Níger y Burkina Faso. Se están produciendo una gran cantidad de desplazamientos forzosos de población, en principio dentro de la propia región del Sahel, pero también estas ondas llegan de alguna manera hasta el Magreb, hasta el sur de Europa y hasta Canarias. Digamos que todo está conectado, ¿no? Es indudable, ¿no? Así que yo creo que en la estabilidad de esta zona del mundo, Europa también se juega en buena medida su futuro y es consciente, y por eso presta también asistencia para la formación del ejército de Mali, para la formación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y hay una enorme implicación también en materia de ayuda humanitaria y de cooperación. Así que digamos que en esta partida de la estabilización del Sahel, Europa también en buena medida se juega su futuro. Pues estaremos pendientes de lo que ocurre en ese enorme país donde se están dando todas estas circunstancias que hoy nos ha contado Pepe Naranjo. Gracias por estar con nosotros un viernes más aquí en Atlántico Noticias. Hasta el próximo viernes, gracias a ustedes. De África, de Mali en concreto, vamos a mirar lo que ha ocurrido en una ciudad llamada Ulsan. Esto está en Corea, con llamas que se extendieron rápidamente por la estructura de ese inmenso edificio, 33 plantas, 130 viviendas. Los bomberos tuvieron que actuar rápidamente para controlar el fuego. 90 personas fueron hospitalizadas por inhalación de humo.
Las palabras de este niño que vive en una zona rural, en Bocayá, en Colombia, reflejan las dificultades que tienen a día de hoy millones de niños de Latinoamérica para acceder a la educación. Mi nombre es Dylan, el nombre de mis hermanos es Emanuel y Alex Viven. Estamos estudiando, pero el problema es que no tenemos luz en mi casa. Nos toca ir donde los vecinos a cargar el celular. Luego de llegar de allá nos ponemos a sacar las tareas. Pues este pequeño y sus hermanos antes de la pandemia caminaban 2 horas diarias desde su granja hasta la pequeña escuela de la zona, pero está cerrada por la pandemia y las clases a distancia para él y para sus hermanos son muy complicadas. Cada día bajan con un cargador para cargar el único móvil que tiene la familia en casa de unos vecinos, así que luego pueden hacer la tarea gracias a las grabaciones que les hace la profesora. Historias que se repiten día a día. La brecha educativa que se produce en muchos países preocupa a los expertos. En República Dominicana podría aumentar aún más, afecta sobre todo a los niños de las zonas rurales. Inocentes de la histórica crisis que vive el mundo debido a la pandemia y su impacto económico y social, los niños de Orégano Grande juegan y se divierten en los patios polvorientos de su comunidad sin mascarillas o distanciamiento social. Cerca de 300 niños en edad escolar de este poblado en Asua tampoco acudan a la escuela para evitar contagios. Yo no tengo un teléfono, no tengo un televisor, no tengo un wifi, nada. Yo no tengo ni teléfono, ni computadora, ni tablet. Mientras estos niños esperan las herramientas mínimas para comenzar a recibir docencia en sus hogares, estudiantes de colegios privados en las zonas urbanas concluyeron el año escolar pasado a manera virtual y reciben desde hace más de un mes la docencia a distancia correspondiente al nuevo ciclo escolar. La realidad es que hay niños y niñas en este país que están en clase desde mediados de agosto y hay niños y niñas que todavía no saben ni cuándo van a empezar. Tengo la inquietud de que no sé cómo lo van a evaluar, cómo vamos a recibir la clase, cómo pasará el año. Necesito saber, no se ha hablado nada, todo está pausado. El cuadernillo o el manual que te va a permitir que tú lo distribuyes, entonces el estudiante ahí te va a plasmar qué cosas comprendió y qué cosas no comprendió, y esto va a permitir, además de que le podamos evaluar, también nos damos cuenta sobre qué cosas tenemos que volver. Las autoridades no han concluido ni la elaboración de los materiales impresos que deberían ser distribuidos a los estudiantes en todo el país, ni los cuadernillos de evaluación. Ante este panorama, son varios los sectores que se preguntan sobre la viabilidad de dar el banderazo de apertura del año escolar este 2 de noviembre. A pesar de los avances que se han producido en la sociedad panameña, un grupo de personas a favor del matrimonio homosexual han tenido que protestar ante la Corte Suprema del país. Piden que se paralice un recurso que a día de hoy impide las bodas entre personas del mismo sexo en Panamá y que califican de inconstitucional. Como es el acceso a la caja del Seguro Social, como es si en caso de que hay una emergencia médica, la pareja que convive con esa persona puede decidir o puede entrar a ese cuarto de urgencias y tomar decisiones en cuanto a la salud de su pareja. California es una de las regiones del mundo que más siente el impacto del cambio climático, una temporada récord, se lo hemos contado, de incendios forestales. El gobernador de ese estado ha prohibido la venta de coches nuevos que usen combustible fósil. California, cuyas regulaciones sobre emisiones de carbono han servido de guía para otros estados, prohibirá las ventas de nuevos autos y camiones a gasolina a partir del 2035, sin impedir el uso de estos vehículos comprados previos a esa fecha. Al firmar el decreto, el gobernador Gavin Newsom dijo que reducirá las emisiones de gases de efecto invernadero en el estado en un 35%, una acción que ayudará a combatir el cambio climático a nivel mundial. Esta es una oportunidad económica, la oportunidad de transformar nuestra economía en todos los sectores, la oportunidad de acelerar la innovación. Yo creo que la fórmula que ha planteado Newsom es la correcta. Ricardo Álvarez es experto y autor de libros sobre cambio climático. Tomemos la medida, por drástica que sea, demos un plazo adecuado para hacer el cambio y hay que ir adelante porque el planeta así lo requiere. Según expertos, el plazo pautado es razonable y da suficiente tiempo para poder construir y activar la infraestructura necesaria para recargar vehículos eléctricos a lo largo del estado.
California es el primer estado en el país en poner una fecha para eliminar gradualmente la venta de nuevos vehículos de combustión interna con el fin de eventualmente erradicarlos. Lo que California hace va a afectar, va a influenciar a Latinoamérica. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Nuestros compañeros del Telenoticias 1 están muy pendientes de la actualidad. ¿Cuál es la última hora? Isier Pérez. Pues hablaremos de cómo ha quedado visto para sentencia el juicio al médico acusado de manipular el expediente clínico de su expareja para intentar perjudicarla durante el proceso de divorcio. También estaremos en el volcán Cumbre Vieja en La Palma. Allí la red sísmica de Canarias ha detectado un total de 25 movimientos pertenecientes a un enjambre sísmico. Y estaremos también muy cerquita en la isla del Hierro. Recordamos, ayer se producía un desprendimiento en el acceso a Sabinosa en frontera, por lo que en el TN1 le mostraremos los trabajos que están haciendo para garantizar la seguridad de la vía y volver a reabrir. En nada, se lo contamos en el Telenoticias 1. Antes nos vamos hasta el Saltillo, en México, porque en ese punto del planeta hay uno de los museos con la mayor colección de restos de dinosaurios de todo el mundo. Cada uno de estos fósiles representa el testimonio viviente de los grandes dinosaurios que dominaron la Tierra durante más de 160 millones de años. El Museo del Desierto alberga una de las colecciones paleontológicas más importantes del mundo. Son dinosaurios que tienen alrededor de unos 74 millones de años aproximadamente. Más o menos andan como por las 12 nuevas especies de dinosaurios aquí, así es, alrededor del norte de México, en Coahuila. No me atrevería yo a decirte que una especie de dinosaurio es más importante que la otra. Aquí hay desde un T-Rex hasta un Quetzalcosaurus. Toda esta gran variedad es la que hace que Coahuila sea un verdadero tesoro paleontológico. Pero hallar los fósiles y sacarlos no es un trabajo fácil. Venimos al lugar y hacemos una excavación. La excavación es hacer la limpieza de todo lo que hay alrededor. Aquí hay plasmadas más de 200 huellas de distintos dinosaurios, herbívoros, carnívoros, esos grandes gigantes que habitaron nuestro planeta hace más de 72 millones de años. Es la comunidad de Porvenir de Jalpa, en el estado de Coahuila. Prácticamente ya no estamos viendo el material original, sino una réplica natural del material. Este sitio es un viaje al pasado, a las diferentes eras. Cada excavación, cada fósil son un rompecabezas que al armarlo refleja la grandeza de los dinosaurios por la Tierra. Pues precisamente ahí ven el esqueleto de un dinosaurio T-Rex. Están 4 metros de alto, otros 12 desde la cabeza a la cola. Ha sido subastado en Nueva York y ha pulverizado el precio inicial, $6 millones. El rey de los dinosaurios ha sido vendido por $32 millones. Unos 27 millones de euros. El esqueleto de este depredador, que vivió hace 67 millones de años, se ha podido contemplar desde el 16 de septiembre en esa casa de subastas de Manhattan. Fíjense hasta qué punto los animales pueden ser previsores. Los ciervos rojos en una remota isla escocesa están dando a luz antes de lo normal. Los científicos dicen que es una evidencia de que los animales evolucionan para hacer frente al cambio climático. Muchas mujeres de etnia indígena de México sobrevivían gracias a los prodigiosos bordados coloridos que son famosos alrededor del mundo. La pandemia les paró la venta, como ha ocurrido con tantos otros sectores. Ahora muchas de ellas se reinventan, bordan mascarillas que están siendo muy bien recibidas. También tienen muchísimos encargos desde el exterior para comprar estas mascarillas que se convierten, gracias a su trabajo, en obras de arte. Y esto es una exposición de arte digital en Asia, con el avance de las nuevas tecnologías, el uso de las redes, la aplicación de lo digital al arte, pues esto es ya habitual. Esta galería nos ayuda a descubrir las últimas tendencias artísticas. Algunos incluso buscan una reflexión sobre la era digital. Y de vuelta a Canarias, pérdidas económicas por la cancelación del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife pueden ser muy cuantiosas. De hecho, se cifran ya en más de 30 millones de euros, según el ayuntamiento. Hay otros sectores, Seba Trujillo, que se van a ver muy afectados.
Sí, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife calcula unas pérdidas de más de 30 millones de euros para la ciudad de Santa Cruz de Tenerife con la suspensión del carnaval, una decisión que afecta directamente a sectores como la hostelería, el comercio, la restauración, que dan por perdido ya el próximo año, ya que aseguran esa semana compensaba el resto de días. Por ello, el consistorio capitalino ha decidido mantener las partidas presupuestarias para todos aquellos que trabajan directamente con el carnaval. Estamos hablando de más de 90 grupos y más de 5.000 familias que seguirán recibiendo esa cuantía económica por parte del Ayuntamiento capitalino. Pues no habrá carnaval en Santa Cruz de Tenerife y hoy nos queremos ir con el homenaje que le hace Miami, la ciudad, con un mural de grandes dimensiones a la gran Celia Cruz. Su autor lo ha diseñado a todo color para recordar a esta reina de la salsa que se convirtió en un símbolo también aquí en Canarias, con canciones que nos recuerdan precisamente al carnaval. Se suspende en Santa Cruz de Tenerife, pero hace 33 años fue Celia Cruz la que lo convirtió en un carnaval de récord. Con Celia Cruz nos vamos, pasen buen fin de semana. En minutos, Telenoticias primera edición. Hasta el martes. En el alma de mi gente, en el cuero del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailador, yo viviré. Allí estaré, mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré.